El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Pedro se puso a decir a Jesús: ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, que no reciba ahora en este tiempo 100 veces más casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierra, con persecuciones, y en la edad futura vida eterna. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan la bondad, por favor, y se sientan. Hermanos, ya hoy podemos decir con esta liturgia que cerramos el tiempo ordinario, porque ya mañana, muy de madrugada, ¿verdad?, iniciamos nosotros esa experiencia maravillosa como lo es la Cuaresma. Pero veamos el hilo conductor que el Señor nos deja desde su palabra, asumiendo de que Dios quiere que nosotros tengamos una intención, una participación, un acercamiento pleno a todo lo que llamamos realidad espiritual. Tanto así que el hombre, por ser un ser social, por ser un ser humano, por ser una criatura que se hizo criatura pero se hace hijo de Dios, recibe también la acción espiritual para poder hacer un esfuerzo desde lo espiritual y poderse encontrar consigo mismo. Hoy vinieron 4 jóvenes a visitarme, a hacerme una entrevista, porque el profesor les pidió que entrevistaran a algunas personas de la comunidad y todo, y ellos me escogieron a mí. Y entre todo lo que me preguntaron sobre la vocación, me preguntaron sobre el hecho de la iglesia, me preguntaron sobre qué pensaba yo de muchos temas polémicos, y yo les respondía. Lógicamente a ellos detrás de eso habrán muchos muchachos, muchos jóvenes en el colegio, pero muchos de ellos, bueno, muchos no, los 2 que estaban de moderadores decían: muy bien tu pregunta, has respondido muy bien y parece curioso, y esto nos da mucho que pensar y todo. Y yo decía: según la palabra de Dios, ¿cómo yo actúo en acciones concretas en mi vida para poder responder a una sociedad que actualmente me está exigiendo hoy la presencia de Dios en mí para podérsela dar a otro? Y entonces ellos entraron como asustados, yo normal. Y empezaron: padre, pero yo le dije: ajá, pero cuéntenme qué es lo que quieren. No, le vamos a hacer unas preguntas y queremos conocer, queremos que también pues nuestros compañeros puedan experimentar esto. Pero hay algo maravilloso que yo les decía a ellos, porque me hablaron incluso de qué piensa la iglesia de toda esta situación de orientación sexual. Jóvenes vinieron. ¿Qué piensa la iglesia con toda esta relación de situación de género que hoy tiene el mundo? Incluso de qué piensa la iglesia con respecto a otras corrientes religiosas. Y yo decía dentro de mí: hoy
la acción que me pone el Señor me lleva a mí a pensar que desde el Evangelio, que yo he sido tomado entre muchos para poder llevar a Dios y hacerlo parte en las realidades concretas de la vida, ¿cómo hacer? Escuchen bien, ¿cómo hacer para mostrar los mandatos que el Señor me pide que guarde en mi corazón? Y lo que yo guardo, podérselo expresar totalmente al resto. Hoy el Señor nos pide a nosotros, lógicamente en el libro del Eclesiástico, acciones concretas. Nos habla de la ofrenda, nos habla de lo que es el diezmo, nos habla de lo que es la entrega propia, ¿verdad? De esa, lo que llamamos nosotros generosidad para con el otro, que lo traducimos en una razón virtual, de virtud teologal, que se llama caridad. ¿Y por qué lo traducimos de esta manera? Porque cuando nosotros nos damos, el Señor nos responde. Y claramente lo vemos en este libro, porque se nos darán más y más. O sea, el Señor no es tacaño. El Señor nos muestra una realidad de abundancia, una realidad de poder ver más allá de incluso nuestra humanidad. Y por eso ustedes y yo tenemos ese reto actualmente. El Evangelio marca esa diferencia de no llegar a justificar nuestra entrega, porque es que hay muchos que dicen, ay no, es que yo no sirvo porque a mí no me queda tiempo. Muchos pudiéramos decir, no, es que yo no voy casi a misa porque es que no, usted viera, padre. ¿Y qué sucede? Que hay muchas maneras actualmente de poder traducir el mensaje de Dios en nuestros corazones. Yo le decía, para concluir a los jóvenes, les decía, hoy tenemos retos grandes, que los tienen ustedes jóvenes, así que utilicen las redes para poder pescar jóvenes para Dios. Hagan cosas buenas. Hoy el Evangelio de Marcos nos pone totalmente lo que Pedro le dijo al Señor. Señor, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Eso lo ves, sí o no? O sea, como buscando una justificación. Sí, aquí estamos, pero usted sabe, ¿no? ¿Y qué le dijo Jesús? Le da una respuesta, que aquel que lo ha seguido, que aquel que lo ha dejado todo, que aquel que ha apostado su vida plena, encontrará totalmente más de lo que dejó. Yo tengo una madre y un padre en esta tierra, pero ¿qué pasó? ¿O qué pasa? Se nota que yo soy hijo suyo, pero deje así, no importa, deje así. Porque dice, le daré más en madre, padres, en hermanos, en hermanas, todo se lo daré, pero con persecución. Ahí es donde duele, ¿verdad? Ay, no, yo no, ahorita, meterme yo a cura, ¿cómo es posible? Imagínese toda la persecución que tiene la iglesia, todos los ataques que tienen. Esto desde que empezó la creación y que Dios quiso hacer de Adán y Eva un paraíso espiritual en ellos, el demonio se metió. ¿Y el demonio descansa? No descansa, ¿sabe? No descansa, trabaja 24/24, trabaja todos los días del año y no descansa. Ahora, esa persecución en la cual seguramente muchos decimos, yo traducí, yo le dije, incluso a Dolly, le dije, oye, pero los muchachos llegaron con este tipo de preguntas y me cuestionó tanto. No porque no las puedan hacer, sí, y no porque no las hubiese podido responder. A mi manera y en un criterio cristiano les respondí. ¿Verdad? ¿Quién soy yo para juzgar a una persona que tenga tal vez un defecto, un problema, una dificultad? No, aún así tienen dignidad de persona y por lo tanto, mientras sea persona, nosotros tenemos que defenderlos.
ayudarlos, que se acerquen a las cosas de Dios, que mantenga su vida en plenitud cerca a las cosas de Dios. Ahora pensemos, si el Señor ofrece y le dice a Pedro y a sus discípulos el doble, el triple y más allá de multiplicar lo que nosotros hemos dejado por Él, ¿cuánto estamos llamados? Estamos en vísperas a un tiempo maravilloso, tenemos que dejar muchas cosas. ¿Será que vamos a ser capaces? Se nota. No, es que se nota esa fuerza con la que lo dicen y con esas ganas. No, tenemos que ir más allá. Tenemos que mirar más allá de la nariz. Tenemos que ir más allá de nuestras limitaciones, aún sabiendo que las tenemos. Porque no podemos llegar al cielo estando el alma en el cuerpo, eso siempre se lo he dicho. Ellos me decían algo muy curioso: diga un chiste o algo, una anécdota o algo. Y yo le dije, no, pues yo casi para chistes no soy bueno. Pero sí tengo una anécdota cuando le pregunto a los fieles en el templo, cuando se mueran, ¿para dónde quieren ir? Y yo le dije, la gente siempre quiere ir para el cielo. Y yo, cuando ellos dicen el cielo, yo digo, levante la mano los que quieren ir al infierno. Y entonces de una vez hacen así. Y los jóvenes se reían. ¿Qué es lo que pasa? Les di una enseñanza. Muchas veces no sabemos escuchar. Y el hecho de escuchar hay que esperar la pregunta real. Porque a veces nos adelantamos a los acontecimientos. Y hoy el Señor nos pide, con respecto a esta palabra, venga, hagamos un seguimiento para poder desde ese camino que tomamos, responder bien y encontrar la salvación de Dios. Eso nos lo dice el Salmo 49. Si tú sigues un buen camino, el mismo Dios nos hará ver su salvación. ¿Pero por qué? Porque asumimos que esa salvación no es para el otro, sino empieza por mí. Ese es el defecto que todos tenemos, que queremos salvar a todos los hijos que Dios nos dio, y uno de último, dijo la viejita. No, tenemos que ser los primeros convencidos de que Dios vino y entregó su vida por mí para yo poderla dar por los hermanos. Y eso era lo que quería Jesús de sus discípulos, que tomaran acciones concretas, no que estuvieran mirando atrás. Ay, pero es que yo dejé mi familia y ahora ¿qué voy a hacer? Yo no voy a ser feliz. No, la felicidad en Dios se complementa en ese ser que tenemos, porque Él se encarga del resto. Y termino diciéndoles, qué bueno es servirle a Dios, porque solo el servicio en Dios nos hará partícipes, primero, de un buen camino, segundo, de persecuciones, y tercero, de llegar a la salvación en Dios. Eso es. Entonces, quien viene a servirle al Señor va a tener persecuciones, empezando por los de su casa. Y otra vez debajo de las naguas del cura, porque eso es lo que dicen. Ahora, quien se encuentra con Dios y hace un seguimiento y hace un camino real con Él, empieza a transformar su propia vida. Por eso la invitación en este momento es para que tú abras tu corazón al Señor, lo escuches bien y escuchándolo le puedas responder y pueda ser perseverante en ese camino que estamos prontos a mantener, a iniciar y sobre todo para encontrar los beneficios de su eterno amor. Amén.